Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado. Entonces, cuando su ira se encendió contra nosotros, entonces las aguas nos hubieran anegado. Un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque ella es viva, ella es eficaz, ella es suficiente para hacer todo lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Una vez más te rogamos el auxilio, la intervención y el obrar de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Él es quien hace, Señor, que los ojos sean abiertos. Él es quien hace que nuestros oídos sean destapados a tu verdad. Él es quien hace que Cristo sea el foco de atención para poderlo ver a través de estos versículos. Y Él es quien hace que nosotros podamos, Señor, ser convertidos a una novedad de vida en Cristo. Por lo tanto, Espíritu Santo, que estás en medio de tu pueblo, haz lo que el predicador no puede hacer. Para la gloria de tu nombre, te lo rogamos. Amén. Amén. Iglesia, estamos cerrando un año en el cual naturalmente recordamos los momentos difíciles, los desafíos enfrentados durante este año, y es precisamente por el cual escogí este versículo, este capítulo del Salmo para poder predicar en esta mañana, ya que lo que hace el salmista es un recuento de la fidelidad de Dios, del sustento de Dios y del poder de Dios en medio de su pueblo. Lo que está haciendo el salmista en este salmo es: miremos con ojos de fe lo que Dios ha hecho en el pasado para poder seguir confiando en Él en el futuro. Mira lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. Mira cómo Él ha trabajado en medio de sus hijos. Y Él dice: si no hubiera sido por el Señor, hubiésemos sido tragados vivos por las dificultades. Hubiésemos sido arrastrados por los torrentes. Hubiésemos sido cubiertos por las aguas impetuosas de la adversidad, si no hubiéramos sido sostenidos por nuestro Dios. ¿Cuántos reconocemos, iglesia, en el día de hoy la fidelidad de Dios en el 2025? ¿Cuántos pueden decir: Señor, tú has sido fiel, y reflexionar en lo que Él ha hecho, cómo te ha fortalecido, cómo te ha sostenido, cómo te ha dado su gracia para poder comenzar el 2026 mirándolo con la misma fidelidad que Él nos ha sostenido en el pasado? El Salmo 124 es una oportunidad para que nosotros nos podamos deleitar en la salvación de Dios. Hay una gran diferencia, mayormente los que predicamos y enseñamos, en defender la salvación, en proclamar la salvación, pero aquí el Salmo no está defendiendo la salvación, aunque hay momentos dados donde nos toca hacerlo. Aquí el salmista no está dando una proclamación de la salvación. Aquí el salmista está haciendo una invitación a gozarnos, a meditar en la salvación de nuestro Dios y alabarle por medio de ella. Iglesia, necesitamos recordar cómo el Señor nos salvó.
Tenemos que hacer pausa en nuestra vida y recordar los hechos poderosos de Dios a favor de nosotros. Nuestra alabanza comienza a menguar y a disminuir en nuestra vida cuando dejamos de mirar cómo Él nos salvó. No defendiendo cómo nos salvó, no proclamando cómo Él nos salvó, es meditando y gozándote. ¿Cómo fue que ocurrió eso en tu vida? ¿Cómo fue que Dios hizo esa intervención en mi vida? Y cómo yo he visto a Dios salvándome e irrumpiendo en medio de estas aflicciones para que yo pueda hoy tener firmeza, fortaleza y sobre todas las cosas, acción de gracias. Tú has sido fiel, tú has estado conmigo, tú me has sostenido, tú me has liberado en el pasado y tú me librarás en el futuro. ¿Entendió bien eso? Librarte no significa que ya no vas a pasar por la prueba, porque si te libra es porque estás en medio de ella. Dios nunca prometió quitarte las pruebas. Dios nunca prometió que no ibas a estar en adversidad. Liberación es en medio de ella. Dios estuvo contigo en medio de ella en el pasado. Dios la estuvo con su pueblo en el pasado. Y Dios estará con su pueblo en el futuro. Él no va a dejar a su pueblo. Este salmo, en el contexto que fue escrito, algunos entienden que corresponde a los ataques de los filisteos en los días de David como un posible contexto. No hay un contexto específico, pero algunos asocian este escrito de los salmos más o menos para ese tiempo. Era un salmo que fue utilizado en tiempos de liberación, donde el pueblo lo cantaba y lo decían a voces, a unidos, repetidamente, continuamente, para confiar y recordarse que el Señor es su libertador. Así que lo que podemos mirar, y vamos a mirar en este salmo en los próximos minutos, es como la supervivencia del pueblo de Dios nunca ha sido algo natural. No es por la fuerza del pueblo, no es por la habilidad del pueblo. También estaremos mirando en este salmo cómo la historia del pueblo de Dios no se puede desligar de la intervención soberana de Dios. Es Dios siempre que han venido interviniendo y obrando en medio del pueblo y a pesar del pueblo, y escúcheme, nunca por causa del pueblo. ¿Lo puede entender? La intervención de Dios ha sido en medio de su pueblo, a pesar de su pueblo y nunca por causa de su pueblo. Porque Él obra a pesar de lo que somos. Y estaremos viendo también cómo la adoración auténtica nace cuando el pueblo entiende de la destrucción de la cual fue librada. Cuando el pueblo entiende de qué ha sido librado, podemos entonces tener alabanza al Señor. Por lo tanto, al reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nosotros al terminar este año y luego de haber pasado por los momentos que ustedes saben que han pasado, este año ha sido un momento de muchas pruebas, ha sido una tras otra. En particular, personalmente yo puedo identificarme con este salmo en el sentido de que 2 cirugías en un mes, una a mi esposa, una a mis hijos, enfermedades tras enfermedades, situaciones tras situaciones, hospitalizaciones tras hospitalizaciones. Y cuando terminamos el año, donde pensamos que ya vamos a culminamos el año, tengo a mi suegra hospitalizada con una situación crónica difícil. Ayer tuve a mis 2 hijos otra vez en la clínica del hospital. Nuevamente llegaron a la casa en la noche, y ante todas las circunstancias que hemos pasado, podemos mirar al pasado y decir: el Señor ha estado con nosotros, el Señor ha sido fiel con nosotros, el Señor nos ha sostenido, y mirar el futuro con expectativa a pesar de las pruebas, porque nuestro mayor problema ya fue resuelto hace más de 2000 años y se llama la ira de Dios. Esa es la expectativa. Él ha sido fiel enviando a su Hijo, muriendo en la cruz, resucitando de los muertos. Nos ha dado la fortaleza, mirando la cruz como nuestra fuerza, y Él seguirá siendo fiel hasta el final.
Así que número uno, yo quiero que miremos cómo maravillarnos ante los hechos de nuestro Dios. Mira cómo comienza este versículo 1 del Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiese estado a nuestro favor. El salmo comienza con una hipótesis aterradora. Imagínate si Dios no hubiese estado a favor tuyo. Imagínate si Dios no hubiese estado a favor tuyo el pasado año. Imagínate si este versículo se leyera al revés. Si Dios hubiese estado en contra de ti. Si Dios no hubiese obrado e intervenido a favor de tu pueblo. David comienza reconociendo la absoluta necesidad del pueblo ante la liberación del Señor. David le dice al pueblo, la victoria no fue por causa de la fuerza de ustedes. La victoria no fue por causa de que ustedes que eran inteligentes. La victoria no fue por causa de su sabiduría. La victoria fue por causa de que el Señor intervino, los salvó. Y observe lo que utiliza aquí el nombre del Señor. Es la traducción que algunas versiones le dan como Yahweh. La versión Reina Valera le llama Jehová. La traducción de lo que es el tetragramatón, YHWH, es una palabra innombrable, algo santo para referirse al nombre de Dios. La traducción Las Américas lo traduce como el Señor. El triunfo final está en que el Señor estuvo del lado de su pueblo. Y usted puede escuchar el eco de lo que quiere el salmista escuchar cuando él lo dice. Él no lo está tomando este salmo para él nada más. Él está guiando a la comunidad de fe y está guiando al pueblo diciendo, vamos, díganlo conmigo. El Señor estuvo de nuestro lado. ¿Podemos decir eso hoy, iglesia? El Señor estuvo de nuestro lado. El Señor estuvo a nuestro favor. Pablo lo sabía muy bien. Y él dice que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos recordarnos una y otra vez la gracia del Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién está en contra mía? Pero si Dios está en contra de ti, no importa quién esté a favor tuyo. No importa. Puedes tener la persona más poderosa, la persona más influyente, la persona más adinerada, la persona que te quiera. Si Dios está en tu contra, nadie está a tu favor. Nadie puede estar a tu favor. Pero si Dios está a tu favor, no importa quién esté en tu contra. Dice el salmista, si no hubiese estado el Señor de nuestro lado, y comienza a decir, a hacer un recuento de las circunstancias que pasó Israel a través de la historia. Y él dice, nos hubiese tragado vivo la tierra. Las aguas nos habrían inundado. Las corrientes impetuosas habían pasado sobre nosotros. Y él está haciendo un recuento de la historia, donde usted puede recordar que la tierra se tragó vivo a los habitantes. ¿Recuerda Números? Capítulo 16, versículo 30 al 33, la rebelión contra Coré. Dice, lo mismo que le ocurrió a Coré nos hubiese pasado a nosotros, porque era lo que merecíamos, pero Dios estuvo a nuestro favor. El mismo juicio de ellos es el juicio que nosotros merecíamos, decía el salmista. La tierra se los tragó vivo, el juicio vino inmediato, el juicio vino definitivo, y ese mismo juicio es el que el pueblo de Dios merecía, pero Él estuvo a nuestro favor. El salmista reconoce, merecemos ser consumidos por Dios. Merecemos que la tierra abra la boca y nos trague como lo hizo en una ocasión. Lo merecemos. Pero el favor de Dios estuvo con su pueblo. Utiliza otra frase, dice ser arrastrado por
torrentes, ser cubiertos por aguas impetuosas, son ejecuciones de juicios que Dios hizo en el pasado con el pueblo y con los enemigos de su pueblo. ¿A qué le recuerda esto? Ser cubierto por torrentes, ser cubierto por aguas impetuosas. El diluvio en Génesis, el pueblo de Dios fue, el pueblo completo fue cubierto, y la única obra de gracia inmerecida fue con Noé y su familia, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. No merecía él ni su familia tampoco, él merecía también estar bajo el juicio, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Ese también torrente y aguas impetuosas los podemos ver en otra señal de juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. Recuerda Moisés cuando está pasando el Mar Rojo y vienen los ejércitos de Faraón detrás de él. Dice que mientras iban, el mar los tragó vivo y murieron todos los que estaban allí persiguiendo al pueblo de Dios. Este torrente, estas aguas impetuosas nos hablan del juicio inminente y poderoso que Dios ejecuta. Israel confiesa: nosotros merecíamos ser abatidos. Nosotros merecíamos que esa fuerza que supera nuestra capacidad y esa santidad que supera la nuestra pudiera venir sobre nosotros y nos hubiese encendido, mira cómo dice el versículo 3, el furor contra nosotros, si no fuera porque Él tuvo favor de nosotros. Esto es lo que nosotros merecemos. El Salmo, a través de la historia, ha fortalecido al pueblo de Dios. Lo usaron en muchas aflicciones. Nehemías y entre otros utilizaban los salmos. Este mismo salmo lo cantaban en medio de intervenciones que sabían que no podían controlar. Cantaban y lo volvían a repetir a viva voz: Él ha hecho maravillas, el favor de Dios ha estado con nosotros. Y cuando comenzaban a recordar lo que Dios había hecho en el pasado, había una explosión de alabanza de parte de su pueblo. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Los versículos 6 y 7, donde el pueblo comienza a alabarle, a reconocer la liberación y la intervención y el favor de Dios en medio de las aflicciones y de los juicios que merecían de parte de Dios. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Mire cómo el versículo 6 hay una transición hacia la alabanza por medio de la liberación. Él recuerda y magnifica el peligro. Mira cuán grande es, mira cuán poderoso es, pero mira quién está a nuestro favor. Mira quién es el que obra. Mira quién es el que trabaja. Mira quién es el que está con nosotros. Usted puede imaginarse eso puede imaginarse a alguien fuerte, musculoso, que tal vez no te atrevas a enfrentarlo. Pero si tú tienes a otra persona que lo puede enfrentar y tú estás detrás de esa persona, ponle que sea Mike Tyson en sus tiempos, tú vas confiado porque tú sabes: yo no lo puedo enfrentar, pero otro tiene la capacidad de enfrentarlo por mí. Eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Bendito sea el Señor que no nos dejó caer en las manos de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son más poderosos que nosotros. Y yo sé, hermanos, que hemos tergiversado, prostituido, dañado el tema de lo que es la guerra espiritual. Le hemos dado a los demonios más poder de los que tienen, por un extremo, pero por otro extremo le hemos quitado a los demonios los poderes que sí tienen. No son más poderosos que Dios porque Él es el único todopoderoso, pero escúchame bien, son más poderosos que los hombres. Son autoridades en las cuales
Dios estableció en su momento, aunque se rebelaron, y tienen mayor autoridad, dominio y poderío que cualquier criatura humana, al punto de que un mismo ángel no quiso proferir palabras en contra de ellos. Y cuando habló acerca de estas potestades superiores, le dijo: el Señor te reprenda. Sabía que estas autoridades tenían unos rangos de poderío mayor que los hombres. El salmista recuerda: si no hubiese sido porque tú obraste, nosotros hubiésemos sido presa de los dientes del enemigo. Porque el enemigo tiene más poder que los humanos. Satanás y sus demonios tienen más poder que los humanos. Y el único que tiene poder, autoridad suficiente sobre toda la creación se llama nuestro Dios. Él recuerda esto y él se maravilla por la obra de salvación que Cristo ha hecho en su vida y que Dios había hecho en su vida. Dice C.S. Lewis, hablando acerca de este texto: lo más valioso que los salmos hacen, en particular este Salmo 124, por mí es expresar el mismo deleite en Dios que hizo que David danzara. Lo que hizo que David danzara fue al ver el regocijo por la liberación que Dios había hecho en su vida. Eso que hizo a David danzar es lo que debe producir en nosotros los salmos. Al leerlo, al mirar, él rompió la red y hemos escapado. Podemos alabar al Señor los que han escapado de esa red. Puedes hacer un recuento del último año y un poquito más de lo que te pueda acordar de los eventos específicos que el Señor te ha librado. Preocupaciones, peligros, accidentes, temores, enfermedades. Eso debe alimentar tu fe. Eso debe poner tu fe fortalecida al confiar lo que Dios ha hecho y cómo estuvo contigo en medio de ellas. Hoy puedas estar necesitado de la liberación de Dios, de algún peligro, de alguna amenaza, de algún diagnóstico, de algún problema, y poder mirar el pasado y decir: el Dios que estuvo fiel con su pueblo y lo sostuvo en medio de las pruebas y las tribulaciones es el mismo Dios que está con su pueblo hoy para librarnos del lazo del cazador. Él no ha cambiado. Mira cómo dice ahí el versículo 8: nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Finalmente, el salmista aplica las obras del pasado a las obras del presente, a las experiencias del presente, a lo que él está viviendo hoy. Y él dice: nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. No tengo otra esperanza. No tengo a dónde acudir. Mi socorro está en el Señor. Si Él creó todo, mi socorro viene del Creador de todas las cosas. Esa misma declaración lo podemos ver en el Salmo 121, donde la utiliza de igual manera, y en otros salmos. Incluso uno de los salmos más conocidos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es una expresión que continuamente el salmista utilizaba. Incluso se dice que Juan Calvino, antes de comenzar cualquier predicación en Ginebra,
él utilizaba este versículo al inicio del servicio y recordaba a la iglesia: el Señor es nuestro socorro. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, es Dios quien pelea por nosotros. No lo olvidemos. En medio de las victorias del pasado y en medio de las aflicciones del futuro, es Dios que pelea por nosotros. David en una ocasión, en otro salmo, dijo: unos confían en carro, otros confían en caballo, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estamos en una guerra, la vida es una guerra. Yo le doy gracias a Dios que no nos hace ver el mundo espiritual con los ojos carnales, porque viviríamos turbados, confundidos y asustados, sino que nos hace mirar el mundo espiritual, mayormente a los creyentes, con los lentes puestos, los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que en medio de las guerras, en medio de las batallas, cada una le pertenecen al Señor y cada una será librada por el Señor. Él utiliza la palabra en el nombre del Señor. Y esa palabra en el nombre del Señor habla de su carácter. Ese era el nombre del Dios del pacto. Ese era el nombre de la fidelidad inmutable de Dios. El nombre del Señor. El Dios que salva no es trivial, es el creador soberano. Si no hubiese sido por eso, el pecado nos traga, nos ahoga la culpa, nos atrapa la muerte. Pero es el Señor quien obró y es el Señor quien intervino. Pastor, ¿cómo puedo mirar el 2026 en medio de mis aflicciones? Pues yo quiero recordarte que el cristiano no enfrenta el presente preguntándose si Dios estará con él. El creyente que ha entendido lo que Dios ha hecho por él, enfrenta el presente y enfrenta el futuro, recordándose que ya Dios estuvo con él. ¿Y dónde Dios estuvo con él? El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde Dios estuvo contigo? Dios estuvo contigo representándote en la cruz, recibiendo los juicios que tú y yo merecíamos. Ya Él estuvo contigo. Así que el 2025 podemos resumirlo: si Dios no hubiese estado a nuestro favor, buenas nuevas, pero sí lo estuvo, iglesia. Sí lo estuvo. Y por eso seguimos aquí. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Sería más allá de la canción que se cantaba hace varios años, más allá de un pájaro herido en el suelo, más allá de un ciervo que brama sin agua en el desierto, más allá de eso, hubiésemos estado bajo la condenación de la ira de Dios por toda la eternidad, si no fuera por su gracia y por su amor. A manera de aplicación, podemos ver que en Cristo el Evangelio nos recuerda y nos dice que escapamos. Pero no escapamos porque fuimos astutos, sino que pudimos escapar del lazo del cazador porque otro fue atrapado en nuestro lugar. ¿Usted puede entender esto, iglesia? La razón por la cual la trampa no pudo capturarte, la razón por la que los juicios no cayeron sobre ti, sobre este año pasado, ni los años pasados, ni los años por venir, si usted está en Cristo, es porque otro fue capturado,
otro fue tragado por la muerte, como dice Hechos 2:24, otro entró en las aguas del juicio del bautismo, como dicen los evangelios, otro fue sumergido en la ira divina, para que nosotros podamos decir: la red se rompió y escapamos. La red se rompió y escapamos. No por causa nuestra, es por causa de quien lo hizo por nosotros, Cristo Jesús. Para el creyente cansado, tu mayor liberación ya ocurrió en Cristo. Tu prueba no te define. Si tú estás en Cristo, tu mayor liberación ya fue. Cada vez que enfrentas el miedo, cada vez que enfrentas la ansiedad, cada vez que enfrentes la tentación, recuérdate: si no hubiese sido por el Señor, si el Señor no hubiese estado a nuestro favor, pero ya Cristo lo hizo. Yo no tengo que preguntarme: Señor, ¿tú estás en mi favor o estás en mi contra? Tú estás en mi favor, porque ya Cristo es el favor de Dios sobre nosotros. Si tú estás en Jesús, celebra esas pequeñas liberaciones. Esas pequeñas liberaciones de ansiedades, esas pequeñas liberaciones de enfermedades, esas pequeñas liberaciones de accidentes trágicos, esas pequeñas liberaciones en esta tierra. Le llamo pequeñas liberaciones porque cada una de ellas apunta a la gran liberación. Hay veces que vas a ver que no la tienes que pasar completa y que de esa no te vas, pero eso me apunta a una mayor liberación, y es la liberación eterna en Cristo. Puedo celebrar las pequeñas liberaciones recordando, como decía el salmista, los peligros. Y mira cómo el salmista le llamaba a estos peligros: bestias, torrentes de aguas. La vida cristiana también está llena de estas bestias, torrentes de agua, estrés, enfermedad, tentaciones, aflicciones. Hay un peligro, pero hay un gran rescate que me habla de un gran Dios. Para que haya un gran peligro, lo único que puede sacarme de ese gran peligro es un gran Dios que está conmigo en medio de mi gran peligro. Él me ha librado, y así como me librará en el futuro, así lo hará en el pasado, lo ha hecho en el pasado, y así lo seguirá haciendo en el futuro. Esa es la esperanza, iglesia, en medio de la prueba. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Significa que mi confianza no depende de recursos humanos, obras humanas, y en el peor de las amenazas, escúcheme bien, llegará un día donde las aguas de la muerte pasarán por nosotros. Llegará el día en el que el torrente pasará sobre nosotros. Pero escúchame bien, de esa, si tú estás en Cristo, de esa último torrente, de esas últimas aguas impetuosas que se llama la muerte, el Señor te ha librado. Me ha librado. ¿Nos librará? ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que ya no voy a morir? No, que la maldición de la muerte ya no estará sobre nosotros. Leía esta semana un poema escrito por George Herbert, hablando acerca de la muerte. Y el poema dice de la siguiente manera: muerte, fuiste una vez cosa horrenda y extraña, nada más que huesos, triste futuro de gemidos más triste. Tu boca estaba abierta, pero no sabía cantar. Así te veíamos, como algo lejano, a 6 o 10 años de vista, tras perder la vida y el sentido, cuando la carne es polvo y los huesos simples palos. Pero desde que la muerte de nuestro Salvador puso sangre en tu rostro, has crecido bella y llena de gracia, muy deseada ahora, buscada como un bien. Hoy te contemplamos alegre y resplandeciente como el día final,
cuando las almas vistan su cuerpo y aún tus huesos se cubran de hermosura, la muerte, iglesia, ha sido vencida y es tiempo de regocijarnos y de cantar, porque aún nuestro peor mal seremos liberados para siempre y podemos verlo con belleza. Usted puede mirar la muerte con belleza cuando tú entiendes lo que te espera. El peor mal del cristiano es la más hermosa belleza que le puede ocurrir. ¿Por qué tememos? Porque estamos mirando los lugares equivocados, como vimos la semana pasada. Estás mirando el lugar equivocado. Tus raíces en esta tierra no hacen que la muerte la veas con belleza y que la anheles. No la anheles en el sentido negativo de la depresión. Ay, llévame, Dios mío, ¿por qué me dejó el novio? ¿Por qué? No. Sino en el sentido de regocijo. Señor, yo quiero estar contigo. Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Cuando un cristiano no se quiere morir, en el buen sentido de la palabra, de sabiendo que estar con Cristo es muchísimo mejor, hay cosas que no ha resuelto con Dios. Y su alma está en temor continuo. Algo que me recuerda a Beatriz, la secretaria, es eso. Ella me dice, yo quiero estar con mi Señor. Yo digo, no, pero que yo quiero que tú dures 20 años más todavía. Que yo quiero estar con mi Señor. A veces me asusta y me envía fotos y me dice, esto es para que se acuerden de mí cuando yo no falte, con los niños. Ella ya está mirando allá, pero es que debemos mirar la muerte con belleza, mirando los ojos puestos en el Señor. Cristo nos asegura, hermano, ninguna fuerza de poder puede prevalecer contra el pueblo de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la firmeza del creyente. En medio de las críticas, en medio del rechazo, en medio de las dificultades, podemos decir como iglesia, yo lo quiero que tú lo repitas conmigo, nuestro socorro está en el nombre del Señor. Vive cada prueba, cada liberación, mirando la esperanza futura. Israel celebraba continuamente las liberaciones y continuaba caminando hacia la tierra prometida, sabiendo que celebramos aquí, pero no hemos llegado. Quiero hablarle al que no es creyente y nos visita hoy. Las torrentes, las bestias, la trampa y la red están todavía en tu contra. Cristo es la única liberación real y tu socorro viene del nombre del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo como tu libertador de las ataduras del pecado, de la mortandad del pecado, del juicio y de los torrentes que caerán un día sobre ti, pero que ya están sobre ti. Si tú estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti, no el amor de Dios, no la gracia de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Y un día caerá eternamente y por siempre. Hoy es día de salvación y confiar en que Cristo tomó tu lugar en la cruz. Él tomó tus torrentes, Él tomó tus bestias devoradoras, Él tomó el lugar de los impíos para que el justo por la fe pueda vivir. Resumiendo, 2025 tuvo torrentes, tuvo bestias, tuvo todo tipo de problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, ministeriales, ansiedades, miedo a lo desconocido. Algunos tuvieron que estar en el hospital internados por muchas razones.
Pero podemos cerrar el año diciendo: si el Señor no hubiese estado a nuestro favor. Haz memoria. Cierra los ojos por un momento y haz memoria de los momentos en los que Dios te libró este año. Reconoce que no sobrevivimos por fuerza humana. Reconoce cuando sabías que solamente la intervención de Dios podía cambiar las circunstancias. Y confía en el 2026, que es el mismo que te ha guardado en los años pasados. No te preocupes por el futuro. Confía en la soberanía de Dios. Vive como peregrino y extranjero en esta tierra y reconoce que cada prueba futura será enfrentada bajo su protección, y cada alegría futura es un regalo de tu gracia. Qué hermoso. Cada prueba futura está bajo la protección de Dios. No importa cuál sea, la protección de Dios está ahí. Aún ese sea el último aliento de vida, la protección de Dios está ahí, porque Satanás no puede tocar a ningún hijo de Dios. Mi alma está segura en Él. La protección de Dios está con mi vida, pero celebra las alegrías, porque son un regalo de gracia que tú no mereces. El gozo inefable que Dios da. Así que podemos resumir todo lo que hemos dicho en 5 palabras. Recuerda y mira cómo Dios ha estado contigo. 2, alaba y termina el año en adoración como una acción de gracia porque Él ha estado contigo. 3, confía en que cada una de las circunstancias en nuestras vidas, el Señor está a nuestro lado. 4, comparte tu historia de liberación. El salmista decía: digan los demás conmigo, el Señor ha sido bueno. Compártelo con otro. Comparte la fidelidad de Dios. Comparte el evangelio de nuestro Señor. Y número 5, vive en esa esperanza activa, donde mi liberación final ya está asegurada. Y esto da sentido a cada prueba y alegría que podamos enfrentar. Mi liberación final ya está asegurada. Concluimos diciendo: si Dios no hubiese estado en nuestro favor, pero Señor, gracias porque lo estuviste. Gracias porque lo estuviste. Y cerramos este 2025, Señor, diciendo con gratitud: el Señor estuvo conmigo. El Señor me ha librado. El Señor me ha sostenido. El Señor me llevará el próximo año bajo su protección y bajo su gracia. Señor, damos gloria a tu nombre, porque tú sigues siendo el mismo que nos ha guardado, que nos ha sustentado en los pasados años, que ha guardado y ha sustentado al pueblo de Dios en el pasado. Te pedimos perdón las veces que vivimos en ansiedad por el futuro. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque olvidamos las palabras tuyas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Sus propios problemas tendrá el día de mañana. Yo soy el Dios que estoy contigo hoy. Yo soy el Dios que estoy contigo mañana. Y soy el Dios que estaré contigo por toda la eternidad, porque te compré. Eres mío. Así que, Señor, que esa verdad retumbe en nuestros corazones. Que podamos encomendar los planes nuestros a ti. Señor, nosotros no venimos aquí para declarar un año de victoria, de triunfos, de glorias. Porque ¿quiénes somos nosotros para estar declarando, dictaminando y profetizando lo que solo está en tu sola potestad?
nosotros venimos aquí como siervos y hijos tuyos, recordando y encomendando nuestros planes a la soberanía de Cristo, Señor. Encomendamos nuestros planes y los ponemos a los pies de tu soberanía. Queremos descansar en que lo que tú has determinado para el año que viene y para los años a por venir, hasta que tú regreses por segunda vez, lo que tú has determinado siempre será bueno, siempre será agradable, siempre será perfecto. Señor, al terminar de leer y predicar estos versículos, te rogamos que podamos vivir como peregrinos, sabiendo que cada prueba que venga está bajo tu cuidado, Señor. Cada gozo que tenemos es un regalo de tu gracia. Así que, Señor, no se trata de lo que nosotros podamos decir, sino confiar, rendidos y sometidos a que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas, Señor. Gracias por librarnos de los torrentes del juicio. Gracias por librarnos, Señor, de tu ira eterna. Gracias porque escapamos del lazo del cazador. Y gracias, Señor, una vez más podemos decir juntos como iglesia este cántico que tu pueblo cantó por siglos: si el Señor no hubiese estado a nuestro favor. Diga ahora, iglesia sin paredes de Guayama, si el Señor no hubiese estado a nuestro favor. En Cristo oramos. Amén.